Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permita que juntos podamos reflexionar la palabra de Dios en este día domingo día del Señor, pero también la fiesta, la solemnidad de Pentecostés. Hoy es el cumpleaños de la iglesia, hoy celebramos a la iglesia naciente. Así es que pidámosle al Espíritu Santo que venga, que descienda sobre nosotros y nos ayude a ser buenos testigos de su amor, buenos testigos del amor de Cristo Jesús, y nos llenemos de generosidad, de paz y amor para llevarle ante un mundo lleno de tanto odio y tanta división. Les invito pues que leamos el Evangelio y lo meditemos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se acercó en medio y les dijo: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué alegre, qué bendición, qué emoción es saber que el Señor se fue y se quedó. Que el Señor no se fue del todo, sino que se quedó con ese fuego ardiente del Espíritu Santo. Hoy es la fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés. Y finalmente, familia querida, se cumple la promesa que Jesús había hecho a sus apóstoles. Por eso, la tarde de aquel día de Pascua sopló sobre ellos, dice la palabra de Dios, y les dijo: reciban al Espíritu Santo. No cabe duda que la llegada del Espíritu Santo aquel día de Pentecostés renovó la vida de los discípulos. Esta les dio plenitud y les dio dones para que ellos salieran a ser sus testigos. Por eso, hoy, familia querida, terminamos los 50 días de Pascua. Desde la resurrección hasta ahora, 50 días que hemos caminado con Jesús y Él mismo se nos ha manifestado por medio de su palabra y se nos ha dado a conocer que Él es el Dios de vivos, que no está muerto. Jesús transmite definitivamente a los discípulos el Espíritu, sopla sobre ellos, les transmite a los discípulos para crear justamente con ellos una nueva condición humana y al mismo tiempo que produzca unidad. Ese era el proyecto del Señor. Y esa es la misión del Espíritu Santo. Cuando la arrogancia del ser humano hace pensar o piensa que puede desafiar a Dios, construyendo, por ejemplo, recordemos cuando estaban construyendo la Torre de Babel en el Antiguo Testamento. Y Dios vio hasta dónde podían llegar, dice la palabra de Dios, que mezcló sus idiomas para que no pudieran entenderse más. No pasa así con la fiesta de Pentecostés. Sucede lo contrario. Por la gracia del Espíritu Santo, personas de diferentes lugares, variadas y de diferentes orígenes, pueden entender a los apóstoles en su idioma. ¡Qué gracia! ¡Qué don maravilloso que el Señor ofrece a sus discípulos! Y es que el Espíritu Santo
es el maestro íntimo y personal que guía a los discípulos y nos guía también a nosotros hacia la verdad plena. Y el Espíritu es quien nos motiva a hacer el bien, a amar, a ayudar en medio de los dolores, en medio de los momentos difíciles, a agarrar fuerzas, a agarrar fortaleza. Por eso es importante reconocer que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Necesitamos ese fuego ardiente de caridad. Necesitamos ese fuego ardiente de amor para darnos, para donarnos a los demás. Si no tenemos y no nos hemos dejado seducir por el Espíritu Santo, podemos hacer muchas cosas, pero lo que menos tenemos es al Espíritu Santo. Por eso, el recogimiento y la actitud de oración son necesarios para recibir al Espíritu Santo. Oremos. Miren, el Espíritu Santo nos lleva a leer la palabra de Dios, a tener sabor, a tener anhelo por leer la palabra de Dios. Nos lleva a tener amor a la oración. Quiero rezar, siento en mi corazón el anhelo de rezar. Me lleva el Espíritu Santo a ir a misa, a escuchar la palabra de Dios y a comulgar el cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo me hace ver con otra óptica, con la óptica del amor, todo lo que hay en mi entorno, todo lo que hay en la vida, en mi vida y en la vida de los demás. Por eso dice la palabra de Dios que a los discípulos, en el momento de Pentecostés, vinieron sobre los discípulos aquel ruido y todos estaban asustados por aquel ruido, una ráfaga de viento y unas lenguas como de fuego, dice, que se pasaban sobre ellos. Aquella casa se quedó llena del Espíritu Santo porque estaban en oración. Por eso no puede haber Pentecostés sin la Madre de Jesús, sin María, porque María estaba allí con sus discípulos. Y esas lenguas de fuego le daban la oportunidad de poder hablar y poder pregonar las linduras, las bellezas que solo el Señor sabía y que el Espíritu Santo se le inspiraba. Y aquellos hombres que habían llegado a Jerusalén estaban atónitos. ¿Cómo es posible que puedan hablar nuestro idioma? Les entendemos en griego, en arameo. ¿Cómo es posible? Están borrachos, decían, pero no estaban borrachos. Era el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Permanecieron llenos del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo empezaron a pregonar con valentía, a predicar con valentía el reino de Dios. Aquellos hombres que una vez eran temerosos, estaban miedosos y estaban a puertas cerradas, ahora son hombres transformados. Ahora son hombres valientes predicadores que no temían ni incluso ir a la cárcel o la tortura o incluso el martirio. Estaban dispuestos a todo por amor, porque el Espíritu estaba con ellos. Esto no debería sorprendernos. Todo esto que oímos usted y yo no debería sorprendernos, porque la fuerza del Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. El problema es, dice San Pablo, que nosotros entristecemos al Espíritu Santo. Nuestros malos actos entristecen al Espíritu Santo y por eso no puede crecer y no puede dar de veras esos frutos. No puede acrecentar nosotros los dones, porque nosotros los desechamos con el pecado, con el odio, con la división, con inclinaciones, con lo que escuchamos, con lo que vemos, la pornografía sexual desenfrenado, todas esas cosas nos alejan de la plena gracia que el Señor nos ofrece a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el alma de mi alma, la vida de mi vida, la entidad de mi entidad. Es mi santificador, es el huésped de mi interior,
es el alma de mi alma. Para alcanzar la madurez en la vida espiritual y la fe en relación con Él, definitivamente debemos de ser conscientes que lo necesitamos. Por eso hoy, en este domingo, digámosle: ven Espíritu Santo, ven sobre mí, ven, inflama mi corazón, mi ser, y ayúdame a ser mejor, ayúdame a dejar ese vicio, ayúdame a dejar ese odio, ayúdame a dejar todo ese pasado que no me deja ser feliz. Hoy es un buen día para decirle al Señor, para decirle al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que nos moldee y que nos ayude a hacer la voluntad de Cristo. En esta celebración de Pentecostés, familia, debemos tener las puertas de nuestra vida interior abiertas, de par en par, y dejar que Él, con toda su gracia y con todo su amor, entre a nuestras vidas. No pierdas el tiempo, pues. Empieza hoy, empieza a cambiar, empieza tu acto, empieza a tener actitud diferente, empieza a amar, empecemos a amar y empecemos a demostrar que en nuestra iglesia está el Espíritu de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que el Espíritu de Dios está con nosotros? Ahí está el amor. O sea, si tenemos al Espíritu de Dios, tenemos amor. Si no tenemos al Espíritu de Dios, pues solo somos fachadas. Estamos allí para que digan, pero no por compromiso y porque Dios esté en nosotros, no, sino porque no hemos dejado que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Dejemos que el Señor nos bautice, dejémonos una vez más bautizar por ese fuego ardiente de caridad. Ánimo, por familia, que este domingo el Señor nos ayude a ser mejores y sobre todo a dejarnos seducir por el Espíritu de Dios. Le bendigo, familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ánimo, mucha fortaleza y a seguir alegres, porque Cristo no nos dejó solo, nos dejó un gran poder que de hombres no es, y ese poder es el Espíritu Santo, transformador, sanador y liberador de nuestras almas. Bendiciones.